Audioescuelasabática.com. Lección número 12, para el 21 de marzo de 2020, del norte y el sur a la tierra hermosa, sábado 14 de marzo, para memorizar. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel capítulo 11, verso 35. Al comenzar este desafiante capítulo, se deben hacer algunas observaciones iniciales. En primer lugar, Daniel capítulo 11 en general mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos anteriores en Daniel. Al igual que en los capítulos 2, 7, 8 y 9, el mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. En segundo lugar, aparece una sucesión de potencias mundiales que a menudo oprimen al pueblo de Dios. En tercer lugar, cada esquema profético culmina con un final feliz. En Daniel capítulo 2, la piedra destruye la estatua. En Daniel capítulo 7, el Hijo de Hombre recibe el reino, y en Daniel capítulo 8 y 9, el santuario celestial se purifica mediante la obra del Mesías. El capítulo 11 se ajusta a 3 puntos básicos. En primer lugar, comienza con los reyes persas y analiza sus destinos y el tiempo del fin, cuando el rey del norte ataca el monte santo de Dios. En segundo lugar, se describe una sucesión de batallas entre el rey del norte y el del sur, y cómo afectan estas al pueblo de Dios. En tercer lugar, concluye con un final feliz, cuando el rey del norte enfrenta su muerte junto al monte glorioso y santo. Daniel capítulo 11, verso 45. Audioescuelasabática.com. Domingo 15 de marzo. Profecía sobre Persia y Grecia. Escucha Daniel capítulo 11, versos 1 al 4. ¿Qué vemos aquí que nos refresca la memoria de algunas de las profecías anteriores que hemos visto en Daniel? Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado, y será para otros fuera de ellos. Gabriel le dice a Daniel que todavía se levantarán 3 reyes de Persia. Le seguirá el cuarto rey, que será el más rico de todos, y provocará a los griegos. Después de Ciro, 3 reyes sucesivos ejercen dominio sobre Persia. Cambises, año 530 al año 522 a.C. El falso Esmerdis, año 522 a.C. y Darío I, año 522 al año 586. El cuarto rey es Jerjes, que se menciona en el libro de Esther como Asuero. Él es muy rico, Esther capítulo 1 versos 1 al 7, y reúne a un vasto ejército para invadir Grecia, como está predicho en la profecía. Pero a pesar de su poder, es repelido por una fuerza menor de valientes soldados griegos.
No es difícil reconocer que Alejandro Magno es el poderoso rey que aparece en Daniel capítulo 11, verso 3, y que se convierte en el gobernante absoluto de ese sector del mundo antiguo. A los 32 años murió sin dejar ningún heredero para gobernar el imperio. Por eso el reino se dividió entre sus 4 generales: Seleuco sobre Siria y Mesopotamia, Ptolomeo sobre Egipto, Lisimaco sobre Tracia y partes de Asia Menor, y Casandro sobre Macedonia y Grecia. Compara Daniel capítulo 11 versos 2 al 4 con Daniel capítulo 8 versos 3 al 8 y versículos 20 al 22. ¿Cómo ayudan estos textos en conjunto a identificar a Alejandro como el poder que se menciona aquí? Daniel capítulo 11 versos 2 al 4. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Daniel capítulo 8 versos 3 al 8. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, no era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió y le quebró. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel capítulo 8 versos 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuarto grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Qué podemos aprender de esta serie de nombres, fechas, lugares y acontecimientos históricos? En primer lugar, descubrimos que la profecía se cumple como lo predice el mensajero divino. La palabra de Dios nunca falla. En segundo lugar, Dios es el Señor de la historia. Quizá tengamos la impresión de que la ambición de los emperadores, los dictadores y los políticos de todo tipo es lo que impulsa la sucesión de poderes políticos, líderes y reinos. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene el control total y moverá los engranajes de la historia según sus propósitos divinos, lo que en última instancia conducirá a la erradicación del mal y al establecimiento del reino eterno de Dios. Audioescuelasabática.com. Lunes 16 de marzo.
Las profecías sobre Siria y Egipto. Escucha Daniel capítulo 11, versos 5 al 14. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, e inundará y pasará delante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Pero ellos caerán. Con la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio griego se dividió entre sus 4 generales. 2 de ellos, Seleuco en Siria, norte, y Ptolomeo en Egipto, sur, lograron establecer dinastías que luchaban entre sí por el control del territorio. La mayoría de los estudiosos de la Biblia entienden que las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, profetizadas en Daniel capítulo 11, versos 5 al 14, se refieren a las muchas batallas que involucran a estas 2 dinastías. Según la profecía, se intentaría unir a estas 2 dinastías mediante matrimonios, pero esa alianza duraría poco. Daniel capítulo 11, verso 6. Las fuentes históricas nos informan que Antíoco II Toteos, año 261, al año 246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio Ptolomeo II, Filadelfo. Sin embargo, ese arreglo no duró, y el conflicto que concernía directamente al pueblo de Dios pronto se reanudó. Por eso Daniel capítulo 11 aborda algunos acontecimientos importantes que afectarían la vida del pueblo de Dios durante siglos después de que el profeta Daniel desapareciera de escena. Nuevamente, podemos preguntarnos por qué el Señor revela con anticipación todos estos detalles sobre guerras que afectan a reinos que luchan entre sí por la supremacía en esa parte del mundo. La razón es sencilla: estas guerras afectan al pueblo de Dios. Por esto, el Señor anuncia de antemano los muchos desafíos que enfrentará su pueblo en los años siguientes. Además, Dios es el Señor de la historia, y al comparar el registro profético con los acontecimientos históricos, podemos ver una vez más que la palabra profética se cumple tal como se predijo.
El Dios que predice las vicisitudes de los reinos helenísticos que luchan entre sí, es el Dios que conoce el futuro. Él es digno de nuestra confianza y de nuestra fe. Es un Dios grande, no un ídolo fabricado por la imaginación humana. Él dirige el curso de los acontecimientos históricos y además puede dirigir nuestra vida si se lo permitimos. Escuche Isaías capítulo 46 versos 9 y 10. ¿Cuánta teología cristiana básica se encuentra en estos dos versículos y qué gran esperanza podemos obtener de ellos? Piensa en lo aterrador que sería el versículo 10 si Dios no fuera benigno y amante, sino vengativo y rudo. Isaías 46 versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Audioescuelasabática.com. Martes 17 de marzo. Roma y el príncipe del pacto. Escucha Daniel capítulo 11, versos 16 al 28. Aunque el pasaje es difícil, ¿qué imágenes puedes encontrar que aparecen en otras partes de Daniel? Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y con las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman con sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al parecer, Daniel capítulo 11, verso 16, describe una transición de poder de los reyes helenísticos a la Roma pagana,
comillas, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. La tierra gloriosa es Jerusalén, un lugar donde existió el antiguo Israel, y el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma pagana. El mismo acontecimiento también se describe en la expansión horizontal del cuerno pequeño, que llega a la tierra gloriosa. Daniel capítulo 8, verso 9. Entonces resulta claro que el poder a cargo del mundo en ese momento es la Roma pagana. Algunas pistas adicionales en el texto bíblico refuerzan esta apreciación. Por ejemplo, el cobrador de tributos debe aludir a César Augusto. Jesús nació durante su reinado, mientras María y José viajaron a Belén para el censo. Daniel capítulo 11, verso 20. Además, según la profecía, a este gobernante le sucederá un hombre despreciable. Daniel capítulo 11, verso 21. Según muestra la historia, el sucesor de Augusto fue Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto. Se sabe que Tiberio fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante, según el texto bíblico, es que durante el reinado de Tiberio, el príncipe del pacto sería destruido. Daniel capítulo 11, verso 22. Indudablemente, esto se refiere a la crucifixión de Cristo, también llamado Mesías príncipe. Daniel capítulo 9, verso 25, ver además Mateo capítulo 27, versos 33 al 50, ya que es ejecutado durante el reinado de Tiberio. La referencia a Jesús aquí como el príncipe del pacto es un marcador poderoso que nos ayuda a mostrar el flujo de los acontecimientos históricos y además brinda a los lectores una evidencia poderosa de sorprendente preconocimiento de Dios. Dios acertó en todo lo que ocurrió antes en estas profecías, por lo que sin duda podemos confiar en lo que Él dice que sucederá en el futuro. Incluso en medio de todos los acontecimientos políticos e históricos, en el pasaje se revela a Jesús de Nazaret, el príncipe del pacto. ¿Cómo nos muestra esto que, a pesar de toda la agitación y la intriga política, Jesús continúa siendo el centro de las Escrituras? Audioescuelasabática.com. Miércoles 18 de marzo. La potencia siguiente. Escucha Daniel capítulo 11, versos 29 al 39. ¿Qué es este poder que surge después de la Roma pagana? Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira,
porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con su Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Daniel capítulo 11 versos 29 al 39 se refiere a un nuevo sistema de poder. Aunque este sistema viene a continuación del Imperio Romano pagano y hereda algunas características de su predecesor, al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos. El texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera. Daniel capítulo 11 verso 29. A medida que avanzamos, encontramos que actúa como un poder religioso. Dirige su ataque principalmente contra Dios y su pueblo. Veamos algunas de las prácticas perpetradas por este rey. En primer lugar, comillas, se enojará contra el pacto santo. Daniel capítulo 11, verso 30. Esta debe ser una referencia al pacto de salvación de Dios a que este rey se opone. En segundo lugar, este rey exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio. Daniel capítulo 11, verso 31. En Daniel capítulo 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio. Daniel capítulo 8, verso 11. Esto debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios. La expresión paralela prevaricación asoladora apunta a los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño. Daniel capítulo 8, verso 13. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios, comillas, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Daniel capítulo 11, verso 35. Esto nos recuerda al cuerno pequeño, que derribó a parte del ejército y algunas estrellas y las pisoteó. Daniel capítulo 8, verso 10, comparar con Daniel capítulo 7, verso 25. En quinto lugar, este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel capítulo 11, verso 36. Como era de esperar, el cuerno pequeño también habla grandes cosas. Daniel capítulo 7, verso 8, incluso contra Dios. Daniel capítulo 7, verso 25. Podrían mencionarse otras similitudes, pero considerando lo que leemos en Daniel capítulo 7 y 8, ¿quién es este poder y por qué es tan importante que seamos firmes al identificarlo, a pesar de las presiones sociales? Audioescuelasabática.com 19 de marzo. Los acontecimientos finales. Escucha Daniel capítulo 11, versos 40 al 45. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contendrá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano,
Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Las siguientes frases nos ayudan a entender este pasaje. Tiempo del fin. La expresión tiempo del fin solo aparece en Daniel. Daniel capítulo 8, verso 17. Daniel capítulo 11, versos 35 y 40. Daniel capítulo 12, versos 4 y 9. La exploración de las profecías de Daniel indica que el tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en el año 1798 hasta la resurrección de los muertos. Daniel capítulo 12, verso 2, Rey del Norte. Este nombre, en primer lugar, designa geográficamente a la dinastía seleucida, pero luego se refiere a la Roma pagana y finalmente a la Roma papal. Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios. Además, deberíamos notar que el Rey del Norte representa una falsificación del Dios verdadero que en la Biblia está simbólicamente asociado con el norte. Isaías capítulo 14, verso 13. Rey del Sur. Este nombre, en primer lugar, designa a la dinastía Ptolomaica de Egipto, al sur de Tierra Santa, pero a medida que transcurre la profecía, adquiere una dimensión teológica y algunos eruditos lo asocian con el ateísmo. Como dice Elena de White al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en Apocalipsis capítulo 11, verso 8, esto es ateísmo. Conflicto de los Siglos, página 273. El monte glorioso y santo. En la época del Antiguo Testamento, esta expresión se refería a Sión, la capital y el corazón de Israel, que está ubicada geográficamente en la tierra prometida. Después de la cruz, el pueblo de Dios ya no se define por líneas étnicas ni geográficas. Por lo tanto, el Monte Santo debe ser una designación simbólica del pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Por lo tanto, tal vez podamos interpretar los acontecimientos de este modo. 1. El rey del sur ataca al rey del norte. La Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. 2. El rey del norte ataca y derrota al rey del sur. Las fuerzas de la religión, encabezadas por el papado y sus aliados, finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición con el enemigo derrotado. 3. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán. Algunos de los que no se cuentan entre el pueblo de Dios se unirán al redil en la última hora. 4. El rey del norte se preparará para atacar al Monte Santo, pero llega a su fin. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. ¿Cómo podemos encontrar consuelo al saber que al final Dios y su pueblo saldrán victoriosos? Audioescuelasabática.com. Viernes 20 de marzo, para estudiar y meditar. Es interesante notar que al menos en referencia a Daniel capítulo 11, versos 29 al 39, Martín Lutero identificó la abominación desoladora de Daniel capítulo 11, verso 31, con el papado y sus doctrinas y prácticas. Por lo tanto, la correlación de Daniel capítulo 11
con Daniel capítulo 7 y 8, refuerza la opinión de Lutero y muchos otros comentaristas protestantes de que la institución del papado y sus enseñanzas constituyen el cumplimiento de estas profecías en la historia. En este sentido, Elena de White dice, comillas, ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católico-romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. Conflicto de los siglos, página 60. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo podemos ser sensibles a los sentimientos de los demás, pero sin transigir en lo que la Biblia enseña sobre el papel de Roma en los últimos días? 2. Daniel capítulo 11, verso 33 dice, «Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo». ¿Qué dice este versículo sobre lo que harán algunos de estos fieles antes de ser martirizados? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? 3. Daniel capítulo 11, verso 36 dice, «Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá». ¿A quién y a qué te recuerda esto? Ver Isaías capítulo 14, versos 12 al 17. Ver además segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4. 4. Daniel capítulo 11, versos 27, 29 y 35, utilizan la frase en la moed, o en el tiempo señalado o determinado. ¿Qué nos dice eso? Una vez más sobre el control que Dios tiene sobre la historia.